Bienvenidos, queridos amigos, a un episodio más de Camino al Equilibrio. Recuerda que este es un espacio para que tú encuentres nuevas formas y herramientas para lograr ese tan deseado equilibrio interno que normalmente se da cuando nos conocemos, cuando sabemos que somos seres multidimensionales y que somos un cuerpo físico, una mente, un corazón y un espíritu. Y hoy tenemos un tema fascinante, que es el movimiento consciente. La vida está en constante movimiento, todo cambia. Nuestro cuerpo está siempre en movimiento. Justamente hablaba hace unos días con un amigo querido y decíamos, cuando uno se mueve es que está vivo, el movimiento es medicina. El movimiento es la forma en la que podemos sentir, conectar con la existencia, estar en el flujo. Entonces hoy vamos a descubrir con una invitada muy especial que nos va a contar qué es esto del movimiento consciente, dónde se originó y cómo nos ayuda en diferentes áreas de nuestra vida y especialmente en el bienestar mental y emocional. Y para esto tengo hoy a mi querida invitada Karina País. Ella es artista visual y facilitadora de movimiento consciente. Bienvenida, mi querida Cari. Gracias Alex por tenerme el día de hoy. Este espacio es un espacio en donde vamos a profundizar, explorar qué es esto del movimiento consciente. Entonces empecemos definiendo qué es, cuál fue su origen, y ahí también nos puedes contar también cómo tú entraste a este espacio, ¿no? Claro. A conocer esta herramienta tan poderosa. Bueno, ¿qué es movimiento consciente? Movimiento, como hablabas en la introducción, me gustó mucho que hablabas de la vida como movimiento, ¿verdad? Entonces el movimiento es como tal, como una práctica, es una práctica muy ancestral. Es una práctica que va al principio de la civilización. Entonces nosotros como humanidad tenemos eso en el registro de la humanidad, como práctica ritual, como práctica sagrada, como práctica de medicina, que era lo que tú hablabas. Pero claro, o sea, si lo vemos desde el punto de vista de nuestra civilización más reciente, digamos que finales del siglo XIX, siglo XX, esto empieza como a tener una revisión, como que la humanidad empieza a mirar hacia atrás y a buscar formas de terapia, formas de estar presente, formas de sanación. Entonces también hay una revisión en el occidente de la cultura oriental, con todas las prácticas que son meditativas, de sanación, pero también de activación de la energía, de movimiento. Entonces eso viene a desencadenar en lo que vendría a ser Occidente una serie de prácticas que de pronto ya el día de hoy se establecen dentro de lo que se llama movimiento consciente. Pero en su momento había como una serie de prácticas dentro de lo que es somático, de lo que es las prácticas somáticas, que viene de la palabra soma, ¿no? Que viene siendo cuerpo, una raíz griega que refiere a algo cuando decimos somatizamos, es porque el cuerpo está expresando lo que tiene dentro, los contenidos del cuerpo, ¿no? Entonces hay, digamos que una parte de estas prácticas de movimiento consciente que se relacionan con la soma, ¿no? Con lo somático. Y entonces hay una serie de terapias y de prácticas que vienen a revisar un poco lo que es esa relación con lo que es la terapia física, dentro de la psicología, también se da dentro incluso de la danza y de la cultura física, porque viene dentro de esta idea de prevenir y de ser conscientes de los movimientos y prevenir los accidentes, las heridas, también trabajar con el trauma. Pero dentro de la danza hay una bifurcación. Entonces la gente que está interesada o que estuvo interesada en su momento en lo que es una práctica de movimiento, decidió profundizar e ir hacia estas otras prácticas que están enfocadas a la danza. Porque el movimiento no es solamente actuar, accionar, sino que es parte de una práctica ancestral que tiene que ver con el ritmo, con la música, con el movimiento natural. Entonces se viene dando dentro de lo que es las artes performáticas o la danza, se viene dando
este movimiento desde principios del siglo XX que viene en principio con lo que es el movimiento auténtico. Y hay dentro de esa bifurcación, de esa rama, varias otras modalidades, que es lo que se llama el día de hoy. Una de las más importantes que se estableció durante los 60, 70 es la de 5 ritmos, por ejemplo, pero vienen dentro del hemisferio, desde digamos, el hemisferio norte y la parte occidental, viene sobre todo en la parte de Estados Unidos, en donde se hace esa revisión y se empieza a establecer y formalizar lo que se llama el movimiento consciente, o lo que se llama en ese momento la danza consciente. Entonces ahí es donde yo entro, en la danza consciente. Entonces ahí es donde empieza mi descubrimiento con muchas de las modalidades que tienen su origen, digamos, en pioneras de la danza, Martha Graham, y digamos, a mí me gusta mucho Pina Baum. Hay referentes en la Isadora Duncan, ¿no? Hay referentes en la danza que rompieron con el paradigma de la estructura hacia una expresividad natural. Y de ahí entonces en la danza se empieza a, de alguna manera, entrelazar con lo que es somático, con lo que es movimiento. Y de ahí, a partir de los 70s, hay una expansión de modalidades que genera todo este panorama que tenemos, que es el mapa, que se llama, de las modalidades de movimiento consciente. Y de la danza consciente también. Entonces, ahí es donde entro yo. Qué hermoso. Sí. Entonces sería esta modalidad, le llamaríamos más una modalidad, una forma de entrar al cuerpo, al soma, de manera consciente y tomando lo auténtico, que sería esta forma de expresarnos más auténtica, ¿no? Sí, y sobre buscando todo lo auténtico. Lo auténtico, sí, pero también hay dentro de la danza, y lo que es la danza consciente, hay esta intención de liberar al cuerpo de una estructura preexistente, de un patrón preestablecido. Mira que la danza viene siendo muy formal desde muy atrás. Entonces hay también una revolución dentro de estos movimientos que tienen que ver con la danza y con las artes performáticas, en donde se empieza a explorar lo auténtico, lo de libre expresión, lo no preorquestado. Entonces hay toda esta corriente de diferentes modalidades. Entonces a lo que ibas con la modalidad, las modalidades es lo que viene a emerger de esa corriente de movimiento consciente, de danza consciente, y genera una cantidad de hijos, digamos, de estas, digamos, de esas intenciones, de esas exploraciones dentro de la danza. Está lo que te decía de, por ejemplo, 5 ritmos, que viene siendo uno de los ejemplos más paradigmáticos dentro de lo que es la danza consciente, el movimiento consciente. Pero ellos, por ejemplo, y la gran Gabrielle Roth, que fue la abuela de todo este movimiento en los 70s, ella se inspiró precisamente en las danzas ancestrales, en las danzas de Oriente, del África. Entonces, yendo a lo ritual, yendo a este principio de sanación de las culturas ancestrales, en donde la danza era parte de la cultura, no solamente para festividad y para celebración, sino como parte de lo que es el bienestar de la comunidad. Entonces, hay también una revisión de eso dentro de su propuesta, y después de eso, pues ya en los 80, 90, ya estamos 20 años, 50 años después, ha habido una exploración muy amplia de esto, de esta parte de lo que es la danza consciente, y se han generado muchas modalidades. Entonces está Soul Motion, Open Floor, Journey Dance, hay una cantidad enorme de modalidades en este momento. Resueno con lo que dices de esta invitación a desestructurar lo estructurado, y también el ritual y la medicina que implica la danza, porque la danza es medicina y nos permite, aquí me surge una pregunta, ¿no? ¿Cómo nos permite reconectar la mente con el cuerpo? Porque creo que parte de esta estructuración, parte de
de esto es la disociación, ¿no? Estar desconectados. El cuerpo está por un lado, la mente está por otro. Claro. Hemos perdido esa conexión Sí. en el sistema en el que vivimos hoy. ¿Cómo el movimiento consciente nos ayuda a restablecer esta conexión mente-cuerpo? Claro. El movimiento consciente, precisamente por eso, se genera una explosión en nuestra civilización en este momento contemporánea de esto, porque tenemos una crisis de desconexión. Hay una desconexión en el sentido de que la mayor parte de nuestra vida transcurre en nuestra cabeza y hemos disociado el cuerpo. Entonces lo hemos dejado a un lado, lo hemos eliminado en nuestra vida cotidiana y es algo que utilizamos como una herramienta, digamos, para hacer actividades, pero no tratamos de hacer un énfasis en tener esa conexión. Entonces el movimiento consciente se convierte en una herramienta tan clave. ¿Por qué? Porque es una forma muy inmediata de entrar en el cuerpo. Si uno se pone a pensar en lo que es, poner un ejemplo burdo, ir de fiesta, salir a bailar. ¿Por qué la gente se divierte cuando baila? ¿Por qué? ¿Por qué hay un pequeño resplandor en el cuerpo cuando uno baila? Y se siente feliz. Es una forma tan inmediata de lograr felicidad, de hacer como le dicen, un release de endorfinas, ¿no? Tener una reacción química en el cuerpo, en donde produces esa hormona que te da felicidad. Pero si uno lo lleva más allá, puede darse cuenta de que no solamente es una herramienta para eso, sino que es una herramienta para la concentración, para el balance, para el equilibrio, para la autorreflexión, para observarse a uno mismo no solamente en principio interno, pero también externo, porque cuando uno entra en el cuerpo, cuando uno entra de manera consciente en el cuerpo, puede también establecer una relación con el externo, con lo que está a tu alrededor. Entonces es tan importante poder tener esa relación con uno mismo y después expandirla a los demás. Entonces las modalidades de movimiento consciente permiten a la gente explorar de acuerdo a su personalidad, sus intereses. Entonces hay modalidades que de pronto hacen un énfasis en la observación, hacen un énfasis en el contacto, lo que es el contact impro también. O hay otras que te permiten ir hacia adentro. Hay una danza meditativa que viene también inspirada en el tai chi, qigong. Entonces hay muchas formas de explorarse, explorar el movimiento consciente. Hay otras que te empujan a interactuar, a participar, porque hay el miedo a conectar con la gente. Uno se disocia también de la sociedad. En este momento vivimos muy tecnologizados y estamos muy desconectados con lo que pasa internamente. Una práctica de movimiento consciente también puede ayudar a explorarse a sí mismo, a escanear el cuerpo, a mirar lo que está sucediendo en los procesos internos. Entonces se convierte en una herramienta tan importante para poder tener una vida balanceada, una vida en equilibrio. Cuando hablamos de esto, no volver al cuerpo, me viene algo con cómo se establece esta conexión, ¿no? De lo que estás hablando. Cuando llevo la atención a eso que estoy sintiendo, nombraste el escanear el cuerpo, el llevar la atención a la sensación en cada parte de mi cuerpo. Claro. Ahí en ese momento se está estableciendo una conexión, ¿no? Totalmente. Que la podemos hacer, de hecho, todo el tiempo. Podemos estar más conscientes de lo que estamos sintiendo a cada momento, y la invitación es a vivir estas propuestas, las que siempre en el programa se trata, en el día a día, en la cotidianidad, porque el movimiento, una clase de movimiento consciente o una experiencia de movimiento consciente, que le podemos definir ahora un poco cómo es, ¿no? Cómo sería una sesión de movimiento consciente. La idea es también poderla incorporar en la cotidianidad y poder estar desde lo auténtico, desde esa conexión de cada parte de mi cuerpo, la sensación física, la sensación que estoy teniendo en el aquí y ahora, ¿no? En el presente. Sí. Cuéntanos, ¿cómo es una sesión de movimiento consciente? ¿Qué pasa? ¿Cómo se dirige? ¿Cómo es? Bueno, me encanta lo que dices sobre esto de llevar la atención al aquí y a lo ahora, ¿no? Porque parte del énfasis del movimiento consciente como práctica
la meditación a través de la danza en este caso particular, es llevar la atención no solamente al cuerpo, pero eso se convierte en un pasaje hacia poder estar en el momento presente. Estar en tu cuerpo, cuando uno hace un pequeño ejercicio de llevar la concentración al cuerpo, hacia cualquier parte del cuerpo. Si uno quiere poner la atención en la mano, en el pie, y lleva por unos minutos esa concentración, es una pequeña meditación. Pero ¿qué pasa cuando uno establece eso? Es maravilloso porque uno abre el cuerpo y abre la posibilidad de que el cuerpo hable con uno mismo y le diga qué está pasando dentro, porque uno no habla con el cuerpo, uno no habla, no conversa, y eso está faltando, ese lenguaje, es un músculo, es algo que se practica. Entonces, si uno lo hace de vez en cuando, a diario, pero se lo sigue practicando, entonces eso se restablece, se refuerza con el tiempo, y es algo que ya no cuesta. Entonces, cuando uno ha establecido esa relación o mantiene esa relación, es mucho más fácil lidiar con las emociones, con el día a día, con factores externos e internos. Ahora, lo que decías de cómo viene siendo una sesión. Una sesión, como te decía, hay muchas modalidades, cada uno le pone como, digamos, su sazón a cada una de estas sesiones. Mi sesión en particular, claro, está enfocada en lo que muchas otras modalidades llaman el flow. Flow es como un flujo. Hay un flujo porque obviamente hay una música de por medio, hay un elemento sonoro. ¿Por qué? Porque el sonido, la vibración, es una de las cosas que más activa el cuerpo. Porque el cuerpo es agua, el cuerpo es activable a través del sonido. Y eso ya lo saben los científicos, ya lo sabe la física. Entonces, por alguna razón, o quizá por esa misma razón, las culturas ancestrales tenían esta relación con el corazón y también con la percusión, con el movimiento y con el sonido. Entonces, el sonido activa de manera muy natural al cuerpo. Entonces, utilizamos como base la música y con eso se genera un flow que te lleva desde empezar a sentir y a lo que se llama grounding, que es como decir, llevar tu atención hacia asentar el cuerpo. Porque a veces estamos elevados, como dicen en nuestra cultura, ¿no? Andas elevada. ¿Por qué andas elevada? Porque no estás en la tierra, no estás asentado. Entonces tienes que asentar. Y eso es uno de los principios para entrar en una modalidad de movimiento consciente, porque eso te ayuda a después ir generando dentro de tu propia expresión, de tu propia libertad de expresión, y observación de lo que está pasando dentro de ti. Entonces uno lo que genera, y yo lo que trato de generar, es como una avenida, como una carretera, como una autopista en donde esa música, ese elemento de sonido ayuda al cuerpo a atravesar todo lo que tenga que atravesar. Y en ese flow se van decantando una cantidad de cosas. Y claro, uno trata de llevar en ese rol de facilitador, ¿no? Trata de llevar de la mano y acompañar a ese contenedor que viene siendo el grupo, porque uno tiene una responsabilidad muy importante, que es generar un espacio seguro para que la gente que participe pueda de manera lo más libre y sin prejuicio llegar a sus propias emociones, a su propio cuerpo, y a sentir lo que tiene que sentir, y a liberar y a desanudar lo que tenga que desanudar dentro de su energía, porque también eso ayuda a liberar energía estancada. Por eso sabemos muy bien que el ejercicio, ¿no? El ejercicio cardiovascular, el ejercicio físico, el correr, todo eso ayuda, pero el baile también. El baile es una forma muy natural e intuitiva si uno conecta con la intuición interna, con la sabiduría interna. Entonces, eso es un proceso. Maravilloso. Cuando hablamos de este flow, de este continuo de movimiento, solo el escuchar a mí ya me va relajando. Y lo he vivido, así que puedo, contigo misma lo he experimentado y puedo
decir los beneficios maravillosos que esta experiencia tiene. Podemos hablar un poquito de los beneficios y también cómo esto nos ayudaría a la autorregulación emocional, que es un tema que impacta tanto en nuestro bienestar. Entonces, exploremos un poquito los beneficios y el tema de la autorregulación emocional. Claro, o sea, te estaba describiendo un poco lo que es este flow. En este flow también, como facilitadora, yo trabajo hacia generar una experiencia en donde uno pueda, por lo menos, tratar de indagar un poco en lo que es estas cargas o estas contenciones emocionales. Entonces, claro, hay un crescendo, ¿no? Hay un momento en donde llegas a un punto casi clímax, puede decirse clímax, pero es un punto climático en donde realmente esas emociones pueden empezar a brotar. Entonces es importante, por eso decía, la responsabilidad del facilitador de ir llevando de la mano esos procesos con mucha responsabilidad, con mucho cuidado, para que fluyan de manera natural, no empujar, no tratar de llevar así muy controladamente, porque no se trata de eso, sino que cada uno está en su exploración, pero la idea es poder desencadenar esos procesos, porque el baile y la conexión con el cuerpo y el momento presente genera una liberación de energía y de emoción tan profunda que hay veces que gente dice, o sea, esto yo lo he venido tratando en terapia, hablándolo en la cabeza, ¿no? Pero en el corazón está una conexión con el cuerpo. Entonces ahí es donde uno puede entrar y empezar a indagar en las emociones y liberar la energía que está adosada, está agarrada de las emociones. Entonces eso es una de las facultades que tiene el movimiento consciente, la danza consciente, para ayudar a liberar esa energía, que después, si uno ha logrado, digamos, liberar, dejar que eso fluya, porque es el fluir, dejar que el cuerpo fluya en su forma natural, entonces ya no te estás pegando con el mundo, no te estás enojando con la gente en la calle, no estás proyectando lo que ya sabes que es tu interno y que tienes que trabajar. Entonces, por eso para mí esto ha sido una práctica, y se ha convertido en una práctica, porque es tan real como vivir la realidad afuera. Entonces, hacer de ese proceso interno algo consciente, algo no solamente que es pues divertirse y relajarse, sino hacer de esto un momento consciente, porque es el reflejo interno, es el reflejo de lo que sucede afuera. Entonces, como yo me muevo dentro de mi cuerpo y como yo observo mis emociones y cómo yo las puedo catalizar y explorar hacia afuera, es como yo puedo después aplicar eso en las dinámicas exteriores e interpersonales. Entonces, eso ayuda como terapia, si lo ponemos dentro de lo que es las formas de lidiar, ¿no?, con el estrés, con las dinámicas diarias del día a día, del cotidiano. Eso ayuda mucho a poder manejar esto de una manera más en gracia, ¿no?, de manera más consciente. Entiendo que uno, la experiencia reaprende a poder liberar, a poder hacer una pequeña catarsis, ¿no? Porque muchas veces nos reprimimos tanto en lo emocional. Sostenemos tanto, cargamos con tanto, que estos espacios son tan sanadores, y luego que nos permitamos también tener estos espacios en la vida cotidiana, o sea, un ratito, hacer una descarga, un movimiento en la casa, liberarme, qué maravilloso. Bueno, qué hermosa charla que hemos tenido, querida Cari, ha sido una experiencia tenerte hoy día aquí, la verdad. Gracias. Maravillosa. Para la gente que le ha escuchado a Cari, quiere saber un poco más de lo que ella ofrece, ¿no?, del movimiento consciente, ¿dónde te pueden conseguir, Cari? ¿Dónde pueden conectar contigo? Gracias. Estoy en la página... Perdón. No, sí, dime. Te iba a decir algo, pero por favor, dime. Podemos volver a Sí, podemos volver.
Toda la información sobre la práctica de movimiento consciente que yo facilito está en la página consciousmovementsessions.com. El contenido está en inglés y en español, pueden ir a la parte en español si quieren, y ahí está pues la información de lo que es la práctica, también los eventos, lo que hay de cualquier actividad en los próximos meses, años, cualquier cosa. Muchísimas gracias, mi Gracias querida. a ti. La gente ya saben en dónde conectar con Cari y... ¿Me vas a preguntar algo? No, ya estamos esperando solo agradecerte. La verdad es que nos has dejado con mucha sabiduría, con esas perlitas para recordar, ¿no? Que el movimiento es medicina, que podemos movernos, que es importante estar en contacto. Dijiste lo que me encantó, establecer un diálogo amoroso, consciente con nuestro cuerpo, que somos nosotros. Sí. Y con eso nos vamos a ir despidiendo el día de hoy. Ha sido una experiencia maravillosa. Espero que te hayas llevado algo, que te haya tocado el corazón. Estoy segura que sí. Y recuerda que tú tienes todo lo que necesitas dentro de este hermoso templo que es tu cuerpo y donde vas a conectar con tu mente y tu espíritu para que seas tu mejor versión y vengas a manifestar el destino maravilloso que viniste a manifestar en esta vida. Con eso te dejo, nos vemos en el próximo episodio de Camino al Equilibrio.